Saludos para todos nuestros hermanos y amigos. Dios les bendiga abundantemente. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de estar con todos ustedes a través de este medio. Quiero decirles a las personas que están tras la pantalla que habemos un grupo aquí de personas que nos acompañan en esta grabación. De todas maneras, yo quiero dirigirme de una manera muy especial a todos ustedes que nos escuchan allá. Yo sé que a causa de los temas que hemos tratado anteriores, hay inquietudes en algunas personas, hay varias visitas, tenemos llamadas de diferentes lugares y hay inquietud porque de alguna manera las iglesias se sienten atacadas por este ministerio. Yo quiero que ustedes allá que nos escuchan nos júzguennos, pero con esta Biblia, júzguennos con esta Biblia, porque para mí personalmente la máxima autoridad que hay en los cielos y en la tierra es esta Biblia. Esta Biblia es Dios revelado. Dice la palabra de Dios: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando la Biblia dice que el verbo era Dios, se está refiriendo a la manifestación del Señor Jesucristo en carne, que Él es el verbo de Dios, la palabra de Dios encarnada. Cuando nosotros pensamos en la palabra de Dios, la Biblia dice que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Y sin Él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que Él fue el que hizo todo. Si Él fue el que hizo todo, el verbo, entonces el verbo es Rey de reyes, es Señor de señores, es dueño absoluto de toda la creación. Entonces, por esa causa yo digo que esta Biblia es la que revela a Dios. Hablaba con cierta persona, un amigo, y él me decía: Ramón, o sea que usted cree en el Dios del Antiguo Testamento, usted cree en el Jehová del Antiguo Testamento, me decía él. Yo le dije a él: bueno, yo en Jehová no creo, porque Jehová no es el nombre de Dios, pero sí creo en el Dios del Antiguo Testamento, cuyo nombre es un misterio hasta el sol de hoy, y que lo único que se conoce de ese nombre es lo que los teólogos llaman el tetragramatón, que son 4 consonantes, Y, H, V, H. Unos le dicen Yahvé, otros le dicen Jehová, pero ninguno de los dos es. Ambos nombres son algunos arreglos que los traductores han hecho para traernos a nosotros un nombre compuesto. Pero la Biblia declara que el nombre de Dios en el Antiguo Testamento estaba oculto. Ahora bien, el Dios del Antiguo Testamento, ese Dios, le decía yo a él, yo sí creo en él. Y entonces él me decía: es que a mí me cuesta trabajo creer que un Dios tan sanguinario como el del Antiguo Testamento, un Dios que mandaba a matar hombres, mujeres y niños, porque así es. Y entonces él decía: a mí no me gusta que me hablen de ese Dios. A mí me gusta que me hablen de Jesucristo, porque Jesucristo es amor, porque Jesucristo es perdón, porque Jesucristo es servicio, porque Jesucristo es bondad. Y entonces yo le decía a esta persona: mi estimado amigo, déjeme decirle que ese Dios del Antiguo Testamento es el mismo Señor Jesucristo. Y claro, la gente no se puede imaginar que este Jesús de aquí, el que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, fuera el que le diera órdenes a Josué para destruir hombres, mujeres y niños. Y entonces, desafortunadamente, las personas, al no estudiar la Biblia, al no conocer la Biblia, sacan conclusiones erradas. La Biblia me habla de un solo Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia dice que fuera de Él no hay otro Dios. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, dice el libro del profeta Isaías. Y entonces, ¿por qué ese Dios del Antiguo Testamento es tan cruel? Resulta de que la palabra de Dios dice que el Señor es fuego consumidor.
Y así como Él es grande en misericordia, también es grande cuando se enoja y cuando se enfurece, es implacable. Ese mismo Dios del Antiguo Testamento perdonó naciones como los de Nínive, por ejemplo. Todos recordamos cuando Dios mandó a Jonás a predicarle a los de Nínive que eran una ciudad perversa, una ciudad corrompida, una ciudad entregada a la maldad. Y Dios le mandó al profeta Jonás con un mensaje y le dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero note usted que ese Dios implacable del Antiguo Testamento, ante el arrepentimiento del rey de Nínive y su pueblo, porque la Biblia dice que se arrepintieron, ¿qué pasó? ¿Los perdonó o no los perdonó? Es el mismo Dios. Solamente que Él, cuando la gente se arrepiente, Él sencillamente se retrae del castigo que Él va a hacer. Pero ese Dios del Antiguo Testamento es el mismo hoy. Y de pronto la gente cree que este Jesús que vino y que murió en la cruz del Calvario, que prometió venir por segunda vez, que eso de la segunda venida del Señor, las religiones lo tienen tan enredado, pero cuando Él venga por segunda vez, Él vuelve con el mismo estilo del Antiguo Testamento. Hay una anécdota por ahí, y recuerdo, eso es una fábula que le escuché a alguien, es un cuento, es una leyenda, pero tiene que ver con esto. Recuerdo, y la historia dice que en una ocasión iba Pedro y Jesús por un camino hablando, y Pedro estaba bastante disgustado con Jesús. Y él le decía a Jesús: Señor, pero ¿cómo es posible que usted haya destruido esos niñitos allá cuando le ordenó a Josué a la entrada a la tierra de Canaán, le da órdenes de matar hombres, mujeres y niños? ¿Cómo es que usted no tiene misericordia de esos niños? Y entonces iba hablando con Jesús, y Jesús pues les estaba enseñando, pero Pedro, enojado, se quedó atrás en el camino, y Jesús siguió su camino adelante, y resulta que había un nido de avispas más adelante, y el Señor torió esas avispas, y cuando Pedro iba pasando por ahí, las avispas lo picaron. Y entonces Pedro, enojado, cogió una antorcha, encendió un fuego y le metió nido a las tales avispas. Y bueno, siguió y alcanzó a Jesús, y cuando llegó donde Jesús iba todo hinchado y lleno de moretones, y Jesús le dice a Pedro: ¿qué te pasó, Pedro? Dije: me picaron unas avispas. ¿Y tú qué hiciste? Dije: yo quemé el nido de las avispas, las acabé. Y entonces Jesús le dijo: ¿y tú se tuviste en cuenta que en ese nido habían unos huevitos de avispas que no tenían nada que ver con las avispas que te picaron? ¿Te diste cuenta que allí habían unas larvitas que no tenían nada que ver con las avispas que tú quemaste? Y entonces Pedro le dice: sí, Señor, pero cuando esos huevos y esas pequeñas avispas crezcan, van a ser avispas también y van a picar a otros. Dijo: bien, ahora entendiste por qué yo destruí las naciones del pasado con todo. Porque cuando Dios se enfurece, Él determina arrancar el mal desde la raíz. Así es Dios. Y la Biblia dice en el capítulo 4 y el versículo 24 de Deuteronomio que el Señor es fuego consumidor. Y resulta que esta generación aquí hoy desafían a Dios, pelean con Dios, maldicen a Dios. Por ahí escuchaba a un hombre hablar blasfemias contra los hombres de Dios, y ellos creen que eso se queda así. Yo le decía a esta persona: mire, Dios es Dios por encima de todas las cosas, gústenos o no nos guste. Usted decide, si quiere pelear con Dios, pelee con Él. Es más, Dios es tan bueno que Él le da a usted el derecho, Él le da a usted la libertad de pelear con Él si quiere. Desafíelo si quiere. Usted lo puede desafiar. Blasfeme contra Él, maldígalo si quiere. Pero eso sí, asuma sus consecuencias, porque con Dios no se juega. Él es Señor, Él es amo, Él es dueño de todo lo que nosotros somos, y Él es justicia. Y un rey, para poder ser justo, tiene que ejercer castigo, porque si no hay castigo, no hay justicia. ¿Qué pasa, por decir algo, con este mundo en el que estamos nosotros ahorita? Que el que quiere, aquí se mata, aquí se roba, aquí se miente, aquí se engaña. ¿Y la justicia dónde está? ¿La justicia dónde está? La justicia es un chiste.
La justicia en este país, por decir algo, a nosotros nos da risa. Aquí hay un atraco, hay un asesinato y hay un crimen y la ley aparece demasiado tarde y hay más de un crimen que se queda en el aire y los poquitos que consiguen, si el asesino o el criminal tiene dinero, todo lo arregla con dinero. Así que la justicia aquí es un juego, pero con Dios no. A Dios no se puede, ¿cómo se dice la palabra? No se puede sobornar. A Dios no se puede sobornar. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y la maldición sobre este planeta es usted el que la activa, como también la bendición. Usted y yo somos capaces de activar para nuestro bien o la bendición de Dios o la maldición de Dios. Usted decide. Usted decide. Toda ley para que sea justa debe recompensar al justo y debe de castigar al injusto. Y si Dios es la ley, Él tiene que actuar de la misma manera. Así que, mis estimados amigos, no se engañen. Hoy, por decir algo, se habla mucho de las iglesias y de las religiones que convirtieron la palabra de Dios en un juego. Mire, esto es una cosa asombrosa. A mí me asombra que hayan predicadores del evangelio que digan que la Biblia no se puede predicar. A mí me aterra que hayan predicadores del evangelio que digan que esto no se puede hacer. Y yo aquí se lo he probado a ustedes, yo aquí he desafiado predicadores para que vengan y nos expliquen por qué no se puede hablar de Génesis, por qué no se puede hablar de Apocalipsis, por qué no se puede hablar de algunas enseñanzas de Jesús. ¿Cuál es la razón? Pues precisamente porque a la mayoría de predicadores modernos les hace falta hacer lo que el Espíritu Santo le dijo por allá a Ezequiel. Le dijo, ciñe tus lomos. Le dijo el Señor a Ezequiel, ciñe tus lomos. Ese ceñirse los lomos, eso como le dijéramos nosotros a alguien hoy, amárrese los pantalones como un varón. Amárrese los pantalones como un hombre y vaya y háblele al pueblo las palabras que yo he puesto en tu boca. Y entonces eso es lo que se hace falta ahorita, verdaderos varones de Dios, verdaderos hombres del cielo que sean capaces de desafiar al infierno. Porque eso es lo que se necesita ahorita. Hombres llenos del Espíritu Santo, que no les dé miedo pararse por la palabra de Dios. Pero tenemos una cantidad de cobardes que no pueden predicar esto porque los echan de la iglesia, que no pueden hacer lo otro porque se les viene encima el supervisor y el presbítero. Y entonces tienen que entretener a la gente con tonterías y con payasadas. De eso estamos llenos. Y entonces la gente hacia dónde mira, mire, el evangelio está aquí. La Biblia dice que vendrán falsos cristos y vendrán falsos profetas. Eso es verdad. Pero eso no quiere decir que todos los cristos que vengan ahora son falsos. En alguna parte tiene que haber un verdadero. Porque yo no creo, el diablo es un especialista en falsificar. Y yo no creo que aquí, entre los falsificadores de dinero que hay en el mundo, haya alguien tan tonto para ponerse a sacar billetes de 30,000 pesos falsos. Y aquí en Colombia eso no existe. ¿A quién engañaría? Bueno, no dejará de faltar el bobito por ahí que se deje meter el cuento que fue que salieron nuevos, ¿no? Pero a la mayoría de la gente, ¿quién de aquí recibiría un billete de 30,000 pesos en una de vuelta? ¿Cierto que no? Pero billetes de 50,000, de 20,000 y de 100,000, sí no los pueden meter fácilmente, falsos, porque hay billetes verdaderos. Lo mismo sucede con la predicación del evangelio. Hay falsos profetas. Claro que hay falsos profetas. ¿Usted por qué cree que el diablo envía falsos profetas? A ver, porque en alguna parte tiene que haber un varón de Dios que se pare por la palabra de Dios. Y ese tiene que probarle al mundo que él viene con la verdad. Ese es el trabajo. ¿Usted cree que cuando Moisés vino no habían otros profetas en el tiempo de Moisés? Claro, ahí estaba Janes, estaba Jambres, estaba Balaán, que eran falsos profetas, ejercieron su ministerio, eran falsos predicadores en el tiempo de Moisés, pero ¿había un hombre enviado por Dios en la época o no? Estaba Moisés, puso en alto Moisés el nombre de Dios,
Claro que lo puso en alto. Hablamos de Elías. ¿Habrían falsos profetas en el tiempo de Elías? La Biblia dice que cuando Elías se presentó al pueblo se encontró con 850 falsos profetas y Elías estaba solo. Habían 850 falsos, pero ¿había uno verdadero o no había uno verdadero? Había uno verdadero. Días después de Elías se levantó otro. Se levantó Micaías, capítulo 22 del primer libro de los Reyes. También se encontró con otros 400 falsos profetas que le llevaban la contraria. Habían 400 falsos profetas, pero había uno verdadero. Ahí estaba Micaías con la palabra verdadera del cielo. Y entonces, hoy, ¿dónde están los verdaderos? Tiene que haber uno verdadero en algún lugar. Y pues yo creo que encontré a ese verdadero en esta Biblia. Amén. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero ¿qué hacemos con una gente que no le gusta leer la Biblia? ¿Qué hacemos con un pueblo ignorante que no le gusta estudiar la Biblia? Los invitan a una enseñanza bíblica y no tienen tiempo. Eso es aburridor. ¿Eso para qué? Y entonces la gente está ciega y ni contento el diablo con esta cantidad de ciegos y todos con ellos para el infierno, porque la Biblia dice que cuando un ciego guía a otro ciego, los dos se van al mismo hueco. Y estamos viviendo esa situación ahora. Mi estimado amigo, hay hombres de Dios de verdad aquí. Y usted tiene que tomarse el tiempo de examinarlos. Capítulo 4 de Primera de Juan dice, examinar los espíritus para saber si son de Dios. Porque muchos falsos profetas se han levantado, dice Juan. Y estamos hablando de 2000 años atrás. Ahora bien, cuando la Biblia nos dice que hay que examinar a los espíritus, ¿con qué va un hombre a examinar a un espíritu? A ver, ¿será que hay herramientas para examinar espíritus? Pues esto. Esta es la herramienta para que usted examine a su pastor. No le dé miedo. A usted no le dé miedo examinar a su pastor. No se ponga a comerle cuento a los pastores, que cuidado con el pastor, que es el ungido de Dios, que si usted habla contra él se le viene el juicio encima. No, tranquilo. También dice Hebreos, capítulo 13, dice este texto que muy pocos lo citan, pero dice la Biblia, examinar la conducta de vuestros pastores. Dice la Biblia eso. A los pastores hay que examinarlos. Usted tiene que saber quién lo está guiando. Mire que nosotros en esto no podemos hacer como cuando nos montamos en un bus, que no conocemos al chofer, que nos montamos en un avión y no conocemos al piloto del avión, no sabemos si está bien. Nosotros confiamos en que la empresa tiene un hombre responsable ahí. Pero ¿cuántos no se habrán montado con un chofer trasnochado después de una noche de farra? ¿Y cuántos accidentes han habido? Porque uno de esos no se preocupa, ¿cierto? Y en lo espiritual, Dios nos autoriza a examinar a esos líderes. Examine su pastor, examine su líder, mire a ver si es un hombre de Dios. Porque estamos llenos de mentirosos, de falsos, de vividores. Las iglesias están llenas de todo eso y pues nos toca tomarnos el trabajo de examinarlos. Usted debe de saber para dónde vamos. Cuando a usted le dicen que no puede hacer preguntas, que no puede interrogar, que no puede cuestionar, ya usted sabrá por qué le dirán que no puede. Porque con Dios pasa todos los exámenes. Usted se pone a mirar a Jesús en su ministerio y Jesús escuchaba a todo el mundo, al que hablaba bien de él y también escuchaba al que hablaba mal. Pero cuando alguien venía a hablarle mal a él, de su ministerio, él sencillamente los desafiaba con esto. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? A ver. ¿Quién de ustedes puede venir con una Biblia y decir que lo que les estoy predicando es mentira? Ese es Jesús. ¿Y será que Jesús se murió y se quedó muerto? ¿No decimos nosotros que Él resucitó? Todos los cristianos debemos de creer en la resurrección de Jesús, ¿sí o no? Si está vivo, ¿dónde está? ¿Dónde tiene que estar Jesús hoy vivo? El apóstol Pablo, él está en nosotros.
El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es lo que nos hace falta a nosotros, cristianos. Dejar que Cristo, esta palabra es Cristo, viva en usted. Y cuando Cristo viva en usted, entonces va a decir como dijo Pablo también. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí no hay nada que perder. Dios le bendiga, mi estimado amigo, mi hermano. Gracias por su atención. Y más adelante estaremos trayendo otro mensaje para su crecimiento espiritual.